Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando justamente de qué está pasando en los mercados, mucha tensión geopolítica, qué tenemos que hacer, si tenemos que empezar a vender, cómo va a afectar a Argentina, si hay realmente problemas acá también. Y bueno, todo esto que se está conociendo durante las últimas semanas con respecto a Irán, Estados Unidos y el estrecho de Hormuz, que es donde pasa el petróleo prácticamente mundial. Y todas estas tensiones que estamos viendo. Así que si te interesa, quédate. Bueno, vamos directamente a las piñas, ¿no? Es decir, ¿qué estuvo pasando estos días y por qué hay tanta tensión en el mercado? Y pareciera ser esa sensación de que en cualquier momento todo se va a destruir y que cada vez la situación en Estados Unidos se va complicando cada vez más porque siempre aparece algo nuevo, ¿no? Primero eran los aranceles, después resulta que era la inteligencia artificial que se está gastando mucho, ahora resulta que vamos a una guerra. Hay diferentes cosas que ver, sí, pero lo más importante es esto último con respecto a el petróleo, con respecto al commodity como tal, que de hecho subió, prácticamente estuvo tocando los $100 y es algo bastante preocupante, no únicamente por Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Vamos a poner un poquitito esto en contexto. Primero que nada, escalada geopolítica en Medio Oriente, ¿sí? Las últimas tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a intensificarse en las últimas semanas. Parecía ser que Donald Trump decía primero va a durar un mes esto o varias semanas porque no hay diálogo y demás. Y después resultó que dijo, bueno, no, vamos a ver si en 2 semanas lo podemos solucionar. El problema creo ahí no viene tanto por Donald Trump, sino por el hecho de Irán y entre otros países vecinos, los cuales ya están haciendo alarde de su parte militar, ¿no? Mandando drones. Donald Trump después dijo que bueno, iba a mandar buques para escoltar justamente ante este estrecho, ¿no? Buques para proteger los barcos y demás. Pero bueno, eso hizo que justamente el petróleo superara la zona de los $90. El petróleo era un commodity que yo personalmente estaba viendo, lo analizábamos en mi canal de streaming, era algo que no se veía subir, ¿ok? Y sobre todo cuando de moda se puso mucho el oro y la plata, ¿no? Se especulaba mucho, ¿no? El oro como activo refugio, como tal. Y yo detecté en el petróleo, y lo había comentado en su momento, que era el único commodity que estaba en tendencia bajista desde 2023, octubre más o menos de 2023, y que muy probablemente encontraría un piso y dejaría una franja como de trade o dejaría de bajar prácticamente. Después de que pasó Donald Trump con el tema de Venezuela, ¿no? Y que empezó a sacar el crudo y demás, se pensó que el petróleo iba a bajar bastante, pero en realidad no es una cuestión del crudo como tal, sino porque tenés que refinarlo y demás. Entonces eso lleva tiempo. Entonces mi especulación acá fue, el petróleo no sube porque, esa era la dialéctica en ese momento, no sube porque no hay demanda. Ok, perfecto. Yo me fijé la oferta. ¿Que hay otros nuevos pozos petroleros? ¿Hay algo nuevo realmente? Y yo vi que no. Es decir, está bien, no había demanda, pero tampoco había oferta. No había oferta para abastecer esa demanda. Claro, ¿qué pasó? Cuando hay demanda y la oferta empieza a caer, como en este caso en el estrecho de Hormuz no hay alguien que te abastezca, te empieza a pasar este tipo de cosas donde un petróleo caro es muy difícil para directamente todos los mercados del mundo porque encarece muchísimo los combustibles y eso otra vez recae en inflación, recae en aumento sistemático de precios en una economía y se puede empezar a complicar mucho más. Cuando el petróleo sube, aumentan los costos energéticos, sube el riesgo de inflación a nivel global y los bancos centrales se vuelven más cautelosos con las bajas de tipos de tasas de interés porque son más restrictivos. Recordad que cuando vos subís la tasa, ¿qué haces? Restringís el crédito porque el crédito sale más caro, ¿ok? Y a su vez también, si yo subo la tasa, los bonos rinden más. Entonces, ¿por qué me voy a correr el riesgo de entrar en renta variable teniendo en cuenta problemas geopolíticos, que hay guerra y demás, ¿no? Algún misil que por ahí cae en una fábrica donde es un sector que yo estoy invertido. ¿Por qué no bajar exposición y directamente irme a bonos, ¿sí? Que me den un rendimiento superior o por lo menos estable, ¿ok? Y no estar con tanta tensión geopolítica. Ese es uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, si vos no me bajás la tasa por una tensión geopolítica y el barril encima está muy alto y te puede traccionar la inflación, yo diría que la renta fija podría ser una opción a la hora de invertir. Datos de empleo negativos en Estados Unidos, ¿sí? El último dato laboral sorprendió bastante a los mercados, esto se conoció hace poquito. Estados Unidos perdió 92.000 empleos y el desempleo subió al 4,4%.
La dialéctica de la Fed, de la Reserva Federal, lo que dice es que ellos quieren ver datos de empleo, el mercado laboral es sólido, bueno, con esto sabemos ya a partir de que no tiene mucha solidez, ¿ok? Y a su vez también que nos están generando nuevos puestos de empleo. Es por eso que la Fed no quiere bajar tipos de tasas de interés, porque si baja tipo de tasa de interés, eso afectaría justamente a la inflación. Entonces, ¿qué dice? Prefiero convivir con una inflación relativamente alta que bajar los tipos de tasas de interés ahora y que después empiece a haber un problema. Pero acá ya estamos viendo deterioro, es decir, se están creando menos puestos de empleos y eso es un dato que la Fed suele mirar muy de cerca. Esto cambia un poco el escenario macro, sí, sobre todo porque tenés menor crecimiento y a su vez también mayor incertidumbre sobre la salud financiera en el mercado laboral. Si el mercado laboral está débil, muy probablemente los mercados se tensionen porque yo tengo menos mano de obra. Hay empresas que están reestructurando incluso con el tema de la inteligencia artificial personal y demás. Entonces es un combo que la Fed está viendo y está diciendo, che, la gente se está quedando sin laburo. ¿Ok? Podríamos llegar a bajar tipo de tasa de interés, pero empieza con esta dialéctica. Por otro lado, sabemos que hay nuevo nombramiento, ¿no?, de la Reserva Federal. Tenemos a Kevin Warsh, que es una persona la cual ya Powell va a dejar de ser presidente y arranca este muchacho. Este señor, lo cierto es que lo puso Donald Trump más que nada por un tema de bajas de tipos de tasas de interés, y yo creo que va a tener un desafío muy importante, aunque viene a desafiar un poco el método de cómo la Fed rescata a los mercados cada vez que hay algún problema, ¿sí? El famoso QE o QT. El QE, para la gente que no lo conozca, básicamente es comprar bonos e inyectar liquidez al mercado, y eso hace que los mercados suban básicamente artificialmente, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces lo que viene a poner un poco en cuestión, es decir, Warsh, es esa dinámica de lo que se usa llamado como QE. Y dentro de todo, a criterio personal, tiene un poco de razón, ¿no? Es decir, no pueden salir cada vez que hay algún problema o algo, es decir, a rescatar y a rescatar y a rescatar. Yo creo que Warsh lo que quiere es un dólar sigue apreciándose y va a ser cauto con el tema de las tasas de interés. Pero ahora se le está sumando un mercado laboral débil y por el otro lado el tema del petróleo. Y acá es donde tiene el gran dilema. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tiene un dilema por dos frentes. Por un lado, tiene una economía más débil, ¿ok?, por los datos de empleo. Normalmente eso justificaría una baja de tipo de tasas de interés. Es decir, yo bajo tipo de tasas de interés ¿para qué? Para incentivar justamente que el mercado laboral empiece a activar y la economía se mueva. Pero, por el otro lado, tenés que el petróleo te está subiendo y eso haría que impacte en inflación. Por ende, cuando vos tenés un petróleo caro, lo que te convendría hacer es mantener tasas de interés altas, es decir, como están ahora. Entonces no deberías de bajar la tasa. Y este es un dilema muy importante, porque si esto se llega a aplazar muchísimo en el tema de lo que vendría a ser el conflicto en Medio Oriente, puede tener un impacto significativo en los mercados. Estamos hablando de retrocesos importantes, porque cualquier cosa que toques parece como una especie de Shenga. Esto va a terminar mal, ¿sí? Si yo toco por un lado, perjudico a otro, y si toco mucho por este lado, también perjudico a este otro. Entonces ya encontramos unos mercados tensionados por cuestiones macroeconómicas y de decisión de política monetaria, y que a su vez los mercados están en máximos ya y no le ha faltado mucho. Bien, acá como verás estamos en el gráfico semanal del S&P 500 y como vemos ya estamos cerrando la vela semanal, le falta poquito, sí, esto seguramente lo vas a ver el lunes, ya está cerrando por debajo de una zona de soporte. El mercado la verdad que lo ha hecho muy bien, tuvimos los aranceles de Donald Trump, estuvimos recuperando esas zonas y demás, pero lo cierto es que estas tensiones geopolíticas yo creo que pueden complicar un poco el mercado, por lo cual no digo que vayamos a tener caídas del 26%, pero de darse caídas sí muy probablemente podríamos llegar a caer incluso un 2 o 3% en el S&P 500 a zonas de 6.500 puntos aproximadamente, ¿sí? A menos de que esta situación se solucione rápido, no creo que los mercados se mantengan arriba. De hecho, estamos viendo cómo el Nasdaq también se encuentra en una zona prácticamente de rango. Le ha pasado mucho tiempo, no ha caído, lo ha hecho bastante bien. Pero también vemos este tema de la inteligencia artificial, ¿no? De todo lo que se gasta, de que parece ser que un chip es mejor que el otro. Está avanzando mucho esto de la inteligencia artificial y sin embargo vemos que los máximos de cada vela siguen siendo pequeños.
pequeños. Si yo me voy a ver un gráfico diario, por ejemplo, vemos que los máximos cada vez son más chicos y está el precio más o menos tratando ahí de acumular, de presionarse. Cuando el precio se presiona mucho hay que tener cuidado porque es como una olla a presión, es decir, se acumula tanto ahí que en un momento sale disparado para un corcho. Vos no sabés si es para arriba o para abajo, no mide en dirección, eso lo puedes hacer por ejemplo con un indicador llamado bandas de Bollinger. Algo sí a tener en cuenta es que el Dow Jones, por ejemplo, en gráfico diario sí perdió la zona de 48.500 y su media móvil de 50, por ejemplo. El sector industrial sí se ve muy afectado, sobre todo justamente con estos datos de empleo, y fíjate que el soporte más importante en un semanal estaría alrededor de los 46, pero estamos hablando de que si esto empieza un periodo bajista desde donde estamos, podríamos caer un 7% y es muchísimo para el Dow Jones, ya rompiendo líneas de tendencia e incluso canales de largo plazo. El oro y la plata como commodities dentro de todos todavía están soportando las tensiones geopolíticas, de hecho en gráfico diario están bastante bien, sobre todo el oro. A mí la plata ya tanto no me gusta porque es más especulativa, y como vemos el petróleo en zona de 91 ya rompiendo prácticamente el canal bajista que te estaba comentando al principio del video de más o menos septiembre de 2023. Lo que yo había especulado en ese momento justamente con los suscriptores en el vivo era que el precio del petróleo en gráfico semanal estaba haciendo un doble piso y en precios de 60 más o menos estaba interesante comprar. Es decir, ¿cómo puedes operar esto con algún CDR, por ejemplo? Puede ser el ETF, el WTI, y si no también tenés el mercado de energías que es el XLE, ¿sí? Aquí también lo puedes operar en CDR y ya está muy arriba, es decir, entrar ahora en este ETF es pegarse directamente un tiro en el pie. Esto ya subió 26%, está llegando tarde, ¿sí? Pero tenerlo presente para futuros eventos que te puedan llegar a pasar. Si hay alguna especie de pausa con este tema de la guerra o con este tema del petróleo, podría llegar a venir un retroceso en este tipo de mercados. Eso hay que tenerlo presente. Volviendo al petróleo como tal, justamente era la dialéctica que yo estaba usando era esa, es decir, está bien, no hay demanda, pero tampoco hay oferta. Entonces, cuando la oferta se empiece a achicar y la demanda siga igual, ¿ok? Ahí vamos a tener un problema, y es lo que pasó justamente ahora con una parte geopolítica, con la tensión que está de la que hay, ¿no? Es decir, a mí me decían, no, pero a menos de que venga una guerra y demás, yo no veía tampoco un efecto guerra, ¿no? Pero sí lo que veía era que commodities como el oro, como la plata, sí estaban subiendo, las bolsas dentro de todo ahí neutrales, y el petróleo era el único activo que no estaba reaccionando absolutamente a nada, ¿sí? A nada, quedó prácticamente ahí. Yo tengo una posición compradita ahí en 60, tranquilito, y me estoy planteando, ya llegando a los 91 o 100 incluso, de tomar ganancias de esa posición, no solamente porque es una ganancia bastante interesante, estamos hablando de más del 50%, sino por el hecho de que un petróleo muy caro mucho tiempo arrastra a todas las bolsas en general por este tema inflacionario y demás. Es perjudicial también tener un petróleo muy caro, y como te decía yo, ¿no? Si estamos en la dialéctica de si vas a bajar tasa o no vas a bajar tasa, yo creo que es una situación en la cual sobre todo metemos tensión. En este sentido te estarás preguntando, bueno, ¿qué hago? Por el momento yo te sugeriría no vender, ¿sí? Pero sí estar atento y no meter toda la liquidez directamente en renta variable. Para los que están en renta fija, sé que tenemos bastantes complicaciones. De hecho, el TLT a mí mucho no me gusta. Es un ETF de bonos a 20 años del mercado americano, pero no es como comprar el bono yankee y tenerlo en cartera. Entonces yo te sugeriría que en este tipo de activos tengas cuidado, ¿sí? En un TLT, en ETFs de bonos americanos, porque fíjate que esto no hizo más que caer desde 2021. No es lo mismo que comprar el bono americano y tenerlo en cartera, ¿sí? Eso ya te lo dejo más allá de los dividendos que te vayan pagando. Una opción para poder hacer tasa puede ser la plataforma de Nexo. Nexo ya llegó a Argentina, hice un video hablando de esto, da una tasa bastante buena que es del 7% base, ¿sí? Base, si te das de alta con el link que está abajo en la descripción, puedes llegar incluso hasta el 13% o hasta el 9% con los plazos fijos. Está bien, es USDT, es dólar cripto. Si no entendés mucho de esto, empezá a interiorizarte, porque sobre todo cuando viene un mercado bajista que en promedio dura aproximadamente entre año y medio,
vos tenés que ir a buscar la tasa más alta en renta fija. ¿Sí? Esto realmente funciona. Yo lo vengo haciendo desde octubre, desde 2023 me parece más o menos, y no he tenido ningún problema. ¿Sí? Es decir, da buena tasa y ya tengo una tasa del 7, teniendo en cuenta que podés utilizar el dinero cuando quieras para comprar Bitcoin y hacer otro tipo de operaciones, está bastante bien. A su vez también Nexo creo que en algún momento va a agregar seguramente acciones para que también puedas comprar directamente con el USDT, así que muchísimo mejor, porque mientras te estás esperando las oportunidades de inversión, a su vez también vas a poder estar generando rendimientos a nivel diario. De hecho, yo agarro y genero a nivel diario cada día me van dando $3.24, ¿ok? Entonces eso te va a servir muchísimo para no dejar únicamente el dinero quieto, sino ir generando rendimientos esperando las oportunidades de inversión que más o menos a vos te convengan hacer en tu cartera. Pero la tasa está muy bien, 7% al año, únicamente por dejar la plata ahí y tenerla disponible en todo momento para retirar, está bastante bien. Ya después con un plazo fijo, si lo dejamos fijo, ahí ya, bueno, la tasa obviamente cambia, pero son 3 meses que yo tengo que esperar. Así que la verdad que te lo recomiendo, te dejo el link abajo en la descripción. Si el video te está gustando hasta acá, por favor te pido que te suscribas, que me dejes abajo en los comentarios a ver qué otro tipo de video te gustaría ver. Yo creo que ahora vamos a ir a la parte argentina, que es la parte que más impacta sobre todo en nuestras carteras y qué decisiones podemos tomar, pero bueno, ya dejamos muy en claro, digamos, de que yo esperaría a tomar decisiones a que la cosa medianamente se calme y no salir a comprar por comprar. Creo que es de las mejores decisiones a la hora que puedes llegar a tomar, teniendo en cuenta tanta atención y tanta volatilidad, sobre todo cuando hay mucha noticia de por medio. Así que si el video te está gustando hasta ahora, por favor, suscríbete, manito arriba, y como siempre, seguimos con más contenido. Entendiendo el tema de lo del petróleo, ¿cómo afecta a Argentina? ¿Sí? Es decir, ¿cómo impacta esto acá? El petróleo tiene un impacto mixto acá, ¿sí? ¿Cómo es esto? Por un lado es positivo, mejora el valor de las exportaciones energéticas y favorece a proyectos como por ejemplo Vaca Muerta. Las petroleras de hecho estuvieron subiendo cuando tuvimos un petróleo alto, parecido al XLE o a las petroleras cuando el petróleo empezó a subir, que justamente vimos, ¿no? El XLE como empezó a subir. Esto básicamente es positivo, pero te pasa exactamente lo mismo que comentábamos hace un ratito. Es decir, el punto negativo es que aumenta el costo del combustible y presiona a la inflación local. La inflación en Argentina todavía no da indicios de baja. Desde mayo de 2025 la inflación está al alza y es un dato a tener en cuenta, porque ahí podemos decidir a ver si protegernos ante inflación o si irnos a una tasa de interés. Y dado este contexto donde tenemos que ver, justamente el jueves se va a conocer el dato de inflación acá en Argentina, cómo es que viene la inflación y si empieza a caer, podemos identificar diferentes tipos de activos. En el caso de la inflación, bueno, ¿cómo lo afecta? Si el petróleo continúa subiendo, va a aumentar los costos de la energía y el costo del transporte, se traslada a precios internos obviamente, como pasa siempre, ¿sí? Y eso implica que el periodo de desinflación prácticamente va a estar complicado, ¿sí? Aunque vemos que desde mayo hasta ahora la inflación viene subiendo. Por un lado, una cobertura antiinflación con bono SER puede ser una buena opción, teniendo en cuenta que el REM, que es el organismo justamente que da los datos de inflación, pronostica una inflación del 2,7% para ahora, para este jueves, ¿sí? Para febrero, y un dólar aproximado a fin de año de 1.707 pesos. Es decir, que el dólar también no se vería tan presionado. Recordemos que si sube mucho el dólar también es un problema. ¿Por qué? Porque eso directamente tarde o temprano también va a caer en inflación. Vamos un cachito a un cuadro que te voy a mostrar. Como vemos, tenemos el dato de inflación y como ves, desde mayo no paró de subir, lo tenemos en 2.9 ubicado. Y acá tenemos el dólar, que lo tenemos en zonas de 1.436 pesos. Y las letras, ¿sí? Las letras todavía están rindiendo, pero las tasas han comprimido bastante. Tenemos retorno real, por ejemplo, para la 30J6, tenemos un retorno del 9%, ¿sí? Esto es directo, comprando la letra ahora y yendo a vencimiento nos queda un dólar break-even de más o menos 1.574. Y como vemos, la banda cada vez está yendo mucho más arriba, porque recordemos que ahora ajusta por el dato de inflación. Si nosotros vemos que entre 2 o 3 meses la inflación empieza a bajar, muy probablemente el dólar podría llegar a todavía comprimirse en esa zona y las letras también rendir. Pero si no tenemos ese escenario, si el escenario de desinflación no es tan optimista, es decir, que no cae demasiado, muy probablemente haya bonos ajustados por SER que podrían ser una oportunidad. Obviamente me estarás preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los bonos SER? Bueno, te traje una listita acá para que puedas verlo, y esto después de última consultarlo con tu asesor, no es una recomendación de compra directa. Los bonos más que nada son
los que tenés acá, el X26Y6, TZX26. Estos serían dos básicamente que tienen más o menos un escenario según el REM y un escenario según un escenario optimista. ¿Sí? Es decir, los bonos SER siguen siguen ofreciendo tasas reales atractivas, porque estamos hablando de que si la inflación, por ejemplo, en el escenario del REM, que es 2,7, 2,50, 2,20 y 1,9, la tasa te estaría dando, por ejemplo, en el TZX27 te estaría dando una tasa de 10%, y acá, incluso en SER, el otro bono te estaría dando una tasa del 7%. Aún así, siendo un escenario medianamente más optimista, donde baja mucho más la inflación, ponele que baje 2,3, 2,3, 2% y 1,90, te estaría dando prácticamente lo mismo. Fíjate que el TZX26 te está dando tasa SER del 9,98% contra el 10 más o menos. Es una diferencia medianamente chica. Pero estos dos bonos, creo yo, pueden ser bastante buenos si andás buscando cobertura, si no ves un escenario desinflacionario, lo cual, si no es deflacionario, vamos a llegar a tener un problema, porque muy probablemente los activos argentinos se vean presionados. Y pasa lo mismo que afuera. Si yo tengo una tasa alta, me va a preferir hacer tasa o cubrirme ante inflación antes que irme a la renta variable, antes de meterme en acciones, teniendo en cuenta que acá en Argentina todavía hemos sancionado la ley laboral. No hubo un Merval que se alegrara por eso. El Central compra reservas. El Merval parece ser que no reacciona tampoco eso. Y veremos ahora con estos cambios en la parte impositiva si el Merval logra reaccionar y le gusta básicamente esos cambios. Pero lo cierto es que la renta variable argentina está bastante presionada, y encima le sumamos este tema del petróleo a nivel mundial. Como todas las bolsas también corrigieron, Argentina no iba a ser la excepción. Así que te dejo estos dos instrumentos que creo yo son acordes por si no pensás que la inflación puede llegar a bajar demasiado o no puede bajar tan constantemente como se espera. Espero que este video, chicos, les haya gustado. Si es así, por favor, suscríbanse. Obviamente les dejo el link abajo de nuevo de Nexo para que lo puedan aprovechar. Una tasa bastante buena, y los bonos también. Yo creo que son buenas oportunidades, teniendo en cuenta que nosotros buscamos cubrirnos ante los peores escenarios, y de hecho hay muchos compuestos que ya nos indican que estamos prácticamente cerca de un peor escenario. Esperemos que esta situación medianamente se controle, se aclare y no nos meta tanta presión a la hora de estar invertidos en el mercado, porque te soy sincero y lo sé por experiencia, cuando viene un retroceso en el mercado se siente fuerte. La idea de este video no es que vayas a vender todo ni que vayas a hacer un cambio de cartera gigante, no. El hecho es ponerte en contexto lo que está pasando para que no te agarre de sorpresa, y después de última ves en dónde te puedes mover. Sin más, me despido, que este video les haya gustado. Chau, chau, cuídense.